Muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase. Nuestro tema de hoy son los avances de la industria y la ciencia. Hablaremos del ferrocarril, cambia el mundo, la invención del ferrocarril, los barcos de vapor. Empecemos con el ferrocarril, cambia el mundo. Ya no te preocupes, no pasa nada. ¿Me ayudas con la lectura? James, el ferrocarril cambia el mundo. No es fácil. En pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI, cuando autos, buses y camiones nos permiten rápidos desplazamientos, comprender el gigantesco efecto que tuvo la introducción del ferrocarril en el siglo XXI. Recuerden que desde la revolución agrícola, el transporte terrestre se había hecho a lomo de animales, caballos, mulas, camellos o en carnetas, tiradas por esos animales. El transporte se limitaba a lo local o regional. Para mercados y ferias a largas distancias, solamente se transportaba mercancías de valor con arrieros profesionales y resguardados armados, pues las vías eran inseguras. Cuando las personas debían viajar entre ciudades, tenían que pernoctar en posadas, los tambos, decimos en la América Andina. Todo esto cambió de manera espectacular con el ferrocarril. Este proporcionó una vía segura, un servicio constante y regular, un desplazamiento rápido. Los primeros trenes con 25 kilómetros eran mucho más rápidos que los mejores servicios de diligencia de 15 kilómetros. Luego serían cada vez más veloces y una máquina potente, muchos vagones con cientos de pasajeros y miles de toneladas de carga, arrastrados por una sola locomotora. El ferrocarril impulsó la revolución industrial, no solo porque puso las mercancías en el mercado en grandes cantidades, sino porque él mismo demandó muchos productos industriales. Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la lectura. ¿Qué entendimos con lo que acabaste de leer? ¿De qué se trata? ¿Qué se te quedó de la lectura? Que sí, sobre la revolución agrícola, Andamos con sueño, ¿ah? Ya. Entonces, con respecto a los avances de la industria y de la ciencia, lo que abarca lo que es el ferrocarril que cambia el mundo, el ferrocarril había impulsado también lo que era la revolución industrial al transportar los bienes y personas rápidamente. También habían creado grandes mercados y también habían estimulado la demanda del carbón y el acero, lo que a su vez benefició a la industria minera. Entonces, ¿qué hizo? Revolucionó la ciencia, revolucionó la tecnología al requerir innovaciones en ingeniería y la aplicación de la máquina de vapor. También transformó al mundo social, al cultural, al conectar las regiones, permitir la migración, el crecimiento de las ciudades. También cambió la vida cotidiana con un acceso más rápido y los alimentos y las nuevas formas de ocio. Entonces, con el tema del ferrocarril que cambia el mundo, también tuvo un impacto en la industria y en la ciencia, ¿verdad? Abarca el transporte del comercio, el nacimiento de la industria, la innovación de la tecnología. El ferrocarril, ¿qué permitió? Permitió el transporte eficiente con respecto a la materia prima y los productos determinados, abriendo nuevos mercados
y reduciendo costos, ¿verdad? Abarca también el nacimiento de la industria, la alta demanda de hierro, el acero, el carbón, la innovación con la tecnología, que fue un motor en ese entonces de muy avance científico y tecnológico. Había impulsado el desarrollo de la ingeniería, la máquina de vapor para la construcción de las vías y de las locomotoras. También tuvo un impacto en la sociedad y en la cultura, la conexión con la geografía, la unión de las ciudades, las regiones, con respecto también a la transformación de la vida diaria, que mejoró la dieta de las personas al permitir el transporte rápido de los alimentos frescos, el cambio de las rutinas de viaje, también creó nuevas oportunidades de empleo y mejorando el nivel de vida. Entonces, el ferrocarril cambia el mundo y facilita los territorios de la expansión de los imperios. El ferrocarril también contribuyó significativamente la globalización económica y cultural. Entonces, ¿por qué fue tan importante el ferrocarril en la revolución industrial? Por el transporte, que era más barato, también porque era rápido en las personas, también por las mercancías. También los nuevos ferrocarriles también tenían muchos aspectos positivos. Los trenes de vapor necesitaban enormes cantidades de carbón, lo que generó más minas y más puestos de trabajo. Entonces, ¿qué generó? Más oportunidades de trabajo, muchos más de los que se perdieron en otras zonas. ¿Cuál era la importancia? Que permite y realizaba el transporte de personas, mercancías, del lugar donde se encontraban al lugar donde quieren ir y a donde los necesitaban. Entonces, Ricardo, ¿cuál era la importancia del ferrocarril? Se utilizaba como transporte más rápido. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, ¿tuvo cambios o no? Como Que si el ferrocarril cambió el mundo o no. sí, ¿Ya? ¿Qué papel cumple el ferrocarril en la actualidad? Está entendido aún que el sirve para, ferrocarril, aún sirve para transportar este alimentos, ya, pero ya no se usa como antes. correcto. Entonces, el ferrocarril ha hecho también su aparición desde tiempos remotos. Siempre fue considerado también un medio de transporte muy importante para toda la humanidad y actualmente este medio de movilización es utilizado como tal y por sus originales características para el fomento de la actividad turística y el cambio de transporte. Entonces, el ferrocarril también representó la modernidad. Su construcción abrió no solo el espacio de interrelaciones religiosas, sino que la reforma económica. Tuvo por mira la ampliación del mercado interno y el flujo comercial entre la sierra y la costa. También contribuyó la valorización de las tierras por donde pasaba y a su mercantilización. ¿Y qué ventajas crees que tiene el ferrocarril? Mm, Nada. Las ventajas que tiene el ferrocarril eran la gran capacidad de carga,
el alto nivel de seguridad, el índice que era muy bajo de accidentes en comparación con otros medios de transporte. También es menos contaminante que otros transportes, sobre todo los que utilizan energía eléctrica. ¿Está entendido hasta ahorita? Sí, y también era seguro de llegar y al llegar a sus cosas. Claro, era más seguro que otros medios de transporte. Entonces, sigamos con la invención del ferrocarril. ¿Me ayudas con la lectura? Rieles, primero de madera y luego de hierro. Habían algunas minas de Europa para transportar el mineral en pequeños carros, movidos por hombres o animales de tiro. Por eso la primera locomotora de vapor fue para una mina de carbón, la hizo en 1814. George Stephenson para una mina de carbón arrastraba 30 toneladas a 7 kilómetros. Su, dis- Su diseño mejoró posteriormente, 10 años después. Él mismo inauguraba la primera línea ferroviaria para transportar carbón de la misma de Stockton al puerto de Darlington. En 1830 se inauguró el primer servicio de pasajeros entre Liverpool y Manchester. Su éxito dio inicio a una masiva inversión de capital para la construcción de ferroviarias en Inglaterra, imitada poco después por el resto del mundo. Muy bien, muchas gracias por la lectura. Entonces, ¿qué fue? Fue un gran avance científico y también fue un pilar para la revolución industrial a transportar la industria, la economía y el transporte al permitir el desplazamiento rápido y también eficiente de los bienes y de las personas, lo que estimula la demanda de materias primas como el carbón, el acero. También facilitó la integración de los mercados y también las bases para el desarrollo económico nacional y de la globalización. ¿Qué avances científicos hubo? La máquina de vapor, la tecnología de propulsión, el transporte de mercancías, el crecimiento de otras industrias, la integración económica. ¿Qué impacto tuvo? El ferrocarril permitió que las personas viajaran más lejos para trabajar o por ocio y que las empresas pudieran transportar materias primas. Las ciudades también crecieron y se expandieron gracias a la conexión que ofrecía el ferrocarril y la capacidad también de conectar puntos distantes y transformar grandes volúmenes de mercancías y las personas a través de largas distancias y también contribuyó significativamente la globalización. Entonces, ¿qué entendemos con la invención del ferrocarril? Que surgió cuando una antigua civilización abrió surcos paralelos en un camino y a través de ellos siguió un vehículo. Entonces, que a pesar de su conveniencia para transportar pesadas cargas, el sistema flaqueaba cuando el vehículo se atoraba en el barco y que se sentaran con los subos. Entonces, la importancia con la invención del ferrocarril fue que revolucionó el transporte. ¿Qué más? El comercio, la industria. ¿Qué facilitó, Ricardo? ¿El transporte de qué? El transporte de los alimentos, de los productos. Muy bien, y las personas también de forma más rápida y eficiente. Sigamos con los barcos de vapor. Ya que dice que hasta inicios del siglo XIX el transporte de las cantidades mayores de mercancías se hacía por mar o río, en barcos a vela y las llamadas cocas en. Bueno, con respecto a los barcos de vapor, es un tema que también vamos a ver en la clase siguiente.
ya que aquí solo hay un pequeño concepto. Entonces vamos a hablar un poco sobre el motor de vapor, el diseño, la navegación, el impacto que tuvo, la expansión, el crecimiento económico y la evolución de la energía naval. El desarrollo y perfeccionamiento de la máquina de vapor que convierte el calor en trabajo mecánico fue un componente clave, ¿verdad? Entonces se produjeron mejoras significativas en el diseño de los cascos de los barcos, como la introducción de los cascos de hierro y la posterior adopción de los hélices para la propulsión. La energía de vapor también permitió una programación más precisa y tiempos de viaje más rápidos, superando las limitaciones de las velas en los términos de velocidad y fiabilidad. ¿Qué impacto tuvo con respecto a los barcos de vapor? Fue una catalización crucial para el desarrollo y el crecimiento de la revolución industrial. También facilitó el transporte de carga más rápida y a gran escala, tanto por ríos como por mar, lo que expandió el comercio nacional e internacional. Y la mayor eficiencia del transporte contribuyó al crecimiento económico, especialmente en el desarrollo de los pueblos y la expansión de los mercados agrícolas. Entonces, a mediados del siglo XIX, los barcos de vapor comenzaron a enfrentar la competencia de los ferrocarriles y a lo largo del siglo XX, los barcos de vapor fueron reemplazados por buques y otras embarcaciones modernas. Pero su legado en la transformación del transporte y la economía sigue siendo profundo. Entonces, los barcos de vapor, ¿por qué fueron reemplazados, Ricardo? Ricardo, los barcos de vapor, ¿por qué fueron reemplazados? Mm, por, ¿Por qué crees que hayan sido reemplazados los barcos? por la cantidad de dinero que se tenía que dar para llevar las mercancías. A ver, a medida del siglo XIX, los barcos de vapor comenzaron a enfrentar la competencia de los ferrocarriles, ¿verdad? Y a lo largo del siglo XX, los barcos de vapor fueron reemplazados por buques de diésel y también por otras embarcaciones modernas que hoy en día hay. Pero el legado de la transformación del transporte y la economía sigue siendo muy profundo. Es así mismo, fueron poco a poco evolucionando. Entonces, ¿qué importancia tuvo el barco de vapor en la Revolución Industrial? Que fue un invento también muy importante desarrollado durante la Revolución Industrial. ¿Para mejorar qué? Mejorar el comercio, mejorar el transporte de las personas, disculpa, especialmente fluvial. Entonces, los barcos de vapor nos ayudarían años después a transportar ciertas mercancías de un continente a otro de manera más rápida, eficiente y económica. Actualmente muchas empresas transnacionales transportan sus productos por medio de los barcos a vapor. Y es verdad, China actualmente transporta por medio de barcos los productos. Permiten transportar lo que son grandes cantidades de mercancía por agua y se les facilita más. Entonces, sin embargo, el invento del barco de vapor se atribuye John Fick, quien había presentado un barco pequeño con palas en los laterales, que provocó la sorna de allí presentes.
En los años 1787 fue que se inventó el primer barco a vapor. Presentado por John Fitch, quien había presentado un barco pequeño con palas en las laterales. Y Qué posteriormente, en maravilla. los años 1790, presentó una nueva inversión de barco a vapor que podía trasladar personas. Y así poco a poco fueron evolucionando. Entonces, ¿qué entendemos? Que la máquina de vapor permitió el desarrollo del transporte, donde se produjo en la revolución industrial, permitiendo una mayor circulación de la gente hacia diferentes lugares, como el transporte de mercancías, el desarrollo de nuevos motores para poder potencializar el uso de una mejor de las estructuras mecánicas. ¿Entendés hasta ahorita? Sí, mis. Ya, entonces los barcos de vapor también se utilizan para diversas funciones a lo largo del siglo XIX, incluyendo el transporte de personas y las mercancías, que eso creo que ya tenemos muy bien entendido. Entonces, la invención del barco de vapor durante la Revolución Industrial revolucionó el comercio de los Estados Unidos y eran muchos más adecuados para los viajes fluviales que otras embarcaciones de la época. Entonces, ¿qué cambios trajo el barco de vapor? La llegada de los barcos de vapor contribuyó significativamente al comercio y el transporte, sentando las bases para los avances de los viajes marítimos. Entonces, ¿qué cambios trajo el barco de vapor, tanto como el ferrocarril? Ricardo, el comercio y el transporte. Eso tenemos que tener bien en mente. Entonces, el ferrocarril cambió el mundo, sí. Los barcos de vapor también. ¿Fueron importantes? Sí. ¿Y los dos Sí, que tienen en común? que transportan mercancía y a Muy personas. bien. Bueno, no. Sí, las personas también. Mm, Entonces, los barcos de vapor, como quien dice, no, se puede decir que el ferrocarril fue cambiado por los barcos de vapor con respecto a las transportaciones más grandes de comercio, porque era más rápido. Entonces aumentó la eficiencia gracias a la fuerza del motor de vapor para no solo cargar con más cantidad de mercancías o de pasajeros, sino que también para transportarlos a una velocidad mayor. ¿Y cuál fue la ventaja entonces del barco de vapor? ¿Cuál había sido la solución? Debido a que los barcos de vapor generaban su propia fuente constante de energía, generalmente generaba a través de la quema de vapor y podían operar en aguas pocas profundas. También tenían una capacidad para navegar ríos y otras vías fluviales interiores, y eran particularmente valiosos para viajar río arriba y contracorriente de otros. ¿Está entendido hasta ahorita? sí, mis. Bueno, entonces para la clase del día de mañana, mañana es viernes, ¿verdad? Sí, a la de dos no toca. Ya, entonces para mañana, el día viernes, necesito que me investigues qué impacto tuvo el ferrocarril con respecto a cambio al mundo y qué impacto tuvo los barcos de vapor. ¿Lo anotaste? Espérame. Ya. ¿Qué impacto tuvo el ferrocarril y qué impacto tuvo los barcos de vapor? Es investigación, no tienes que hacerlo o enviarlo como tarea. Es investigación. Ya, ya, mis. Ya. Entonces, ¿qué se nos quedó el día de hoy?
Que el ferrocarril empezó siendo una herramienta clave para transportar alimentos y personas. Y avanzando el tiempo evolucionó y salió en el año mil, a ver, 1787, creo, el primer barco de vapor que se utilizó para llevar cargas más pesadas, y igual personas. Sí, muy bien, muy bien, muy bien.